Continuamos la segunda parte del video de Pacelli, alias Pío XII, el arquitecto de la Iglesia Conciliar. Bueno, queridos hermanos, en mi formato de video no puedo grabar más de 18, 19 minutos, algo así, si no se corta. Por eso es que tengo que hacer la segunda parte. Bueno, como comentábamos anteriormente, entonces los hilos del modernismo, de la herejía, de quienes se fueron equiparando unos con otros para formar el equipo de herejes dentro de la iglesia, infiltrándose en la judeo-masonería para poder dar un golpe mortal y pueda llegar finalmente un anticristo a la silla de Pedro, ya venía de hace más de un siglo planeándose todo esto con el enemigo dentro de la iglesia, solo que no podía llegar a ser papa todavía en ese entonces. Eso era lo que había que cuidar. Entonces, esta veneración exacerbada e hipócrita, en mi modo de ver, de Pío XII, para mí no tiene sentido bajo todo este análisis. No tiene sentido porque él fue el arquitecto para poder diseñar esta falsa iglesia conciliar. Por eso es que Bettina Galo tenía razón cuando dijo: Pío XII fue el que introdujo el mal en la iglesia. Él fue el que introdujo el mal en la iglesia. Tenía razón. Después se retractó, pero ese dicho que ella dijo tiene razón. Bueno, además de todo lo anterior, tenemos a Bonini. Pío XII fue el que puso como secretario de la comisión para la revolución litúrgica de San Pío V al masón Aníbal Bonini. O sea, ¿cómo se entiende eso? Todos sabían que Bonini era hereje masón, pero Pío XII lo nombró de igual forma, lo cual dio pie a las posteriores reformas que sirvieran de trampolín para el Novus Ordo Missae. La revolución comienza ya en el año 55 con los cambios de las rúbricas de la misa, del oficio, suprimiendo las octavas, vigilias, eliminando vísperas de varias fiestas, se elaboran nuevos breviarios y ya después continúa más adelante con un nuevo misal en 1962. Entonces Pío XII nombró a Roncalli como cardenal. Cuando la opinión que se da, ¿cierto?, que algunos hermanos cercanos dan, de que Montini es el anticristo, que Roncalli fue el falso profeta que abrió el camino al anticristo Montini. Bien, ya puede ser, es una opinión, ¿ya? Porque lo que decía en un comienzo, aquí nadie tiene autoridad para decir quién es anticristo aquí, quién es falso profeta allá, no. Es una opinión, pero si esa opinión es lógica y coherente, ¿quién nombró a ese falso profeta Roncalli como cardenal? ¿Quién lo puso como cardenal? Pues fue Pacelli, Pío XII. Entonces Pío XII nombra a Roncalli como cardenal y luego Roncalli nombra a Montini. La pregunta es, ¿por qué Pío XII no excomulgó a Roncalli? ¿Por qué no lo excomulgó si era un hereje público y manifiesto? Ya de antes. ¿Por qué le concedió el ribete cardenalicio si sabía que era un hereje público? Por eso es lo que yo planteo, que él fue el arquitecto de todo esto. Porque cuando salió Juan XXIII, electo, todos en ese cónclave asumieron su elección. Ninguno se levantó, se puso de pie y dijo: no, mire, aquí este señor es un hereje. Ninguno lo dijo. Todos, por el contrario, dijeron: viva su santidad Juan XXIII. Entonces, ¿por qué ya no excomulgó a Roncalli? ¿Por qué no excomulgó a Bonini? Que después, junto con 6 pastores protestantes, cambian la Santa Misa. Si ya estaba claro de que Bonini era hereje y era masón, ¿por qué Pío XII no hizo nada? ¿Por qué no lo excomulgó? ¿Por qué al contrario le dio el apoyo? Porque él fue el arquitecto. Él tenía la potestad para tomar acciones, pero no lo quiso hacer.
Él tenía la potestad para haber puesto dentro de Vas una cláusula contra la herejía, pero no lo quiso hacer. Si reclamamos de que la bula cum ex apostolatus officio es a perpetuidad y sigue vigente y todo eso, pues pelea entre niños, porque Pío XII tampoco la quiso ocupar. Así que yo diga que fue abrogada, que otro diga no, que no está abrogada, pelea de niños. ¿Qué hizo Pío XII? Si hubiese estado vigente, la podría haber ocupado, ¿no? No la quiso ocupar tampoco. Entonces, Dios concedió todas las libertades para los cardenales y que ellos eligieran al que tienen que elegir, y así lo dejó sellado, ensamblado en Vas. Entonces, no quiso tampoco excomulgar a Bunini. Por el contrario, lo preservó para dejar orquestado el cónclave de 1958 para poner un papa masón en la silla de Pedro. Un papa entre comillas, ¿se entiende? No es papa. Pero así se da inicio a esta nueva falsa iglesia que hoy está en Roma. Y como guinda de la torta tenemos a Montini, pues. O sea, están todos los antecedentes. Como guinda de la torta tenemos a Montini. Montini había sido un estrecho y cercano colaborador de Pío XII, sirviendo como prosecretario de Estado para los asuntos eclesiásticos ordinarios de 1952. Recuerde usted cuando hicimos el análisis de la Biblia de la Bober Cantera, donde sale el mensaje de Montini en esa Biblia. En la introducción. Entonces Pío XII lo nombró arzobispo, ¿a quién? A Montini. Arzobispo de la diócesis más grande de Italia en el año 54. Describiéndolo como su regalo personal a Milán. De hecho, lo halagaba con mucho afecto. La admiración que tenía Pío XII por Montini fue casi filial, como lo describió él mismo. Palabras de Pacelli, Pío XII, en relación a Montini. Su mente ricamente cultivada, su capacidad poco común para la reflexión y el estudio lo llevó a evitar todas las distracciones y las relajaciones innecesarias. Quiso entrar de lleno en la historia de su propio tiempo, afligido con un profundo conocimiento de que él mismo formaba parte de esa historia. Desea participar plenamente en él para compartir sus sufrimientos en su propio corazón y alma. Esa era la admiración que sentía Pío XII por Montini. Entonces, si usted piensa que Montini es el anticristo, déjeme decirle que es bastante ridículo que venere a Pío XII como catejón y de que él fue el último papa y todo eso. Se cae absolutamente todo. Absolutamente todo se cae. Se cae como Bettina Galo vio que se caía. Por eso que ella entró en una crisis. Lo que pasa es que la realidad de la verdad que ella vio es tan fuerte que no lo quiso aceptar. Entonces, por conveniencia intelectual, mental, prefirió retractarse, acomodando la conversación con Interregnum y dejar todo ahí ensamblado de su opinión personal. Y yo entiendo, respeto, no la voy a juzgar por su opinión, pero que ella tampoco juzgue la mía, porque esta es mi opinión, que bajo mi mirada se ajusta mejor a la realidad de los hechos. Entonces, ¿quién fue Pacelli, alias Pío XII? ¿Fue un hereje? Fue peor que eso, porque fue más peligroso en cuanto a que él se cuidó de no dejar una herejía explícita él con su puño y letra en algún magisterio. Por lo tanto, es tonto pensar como un pensamiento protestante de decir, no, pero mira, Pacelli, ya, ¿dónde hay una herejía de Pacelli en el magisterio? Demuéstrame que hay una herejía. Es que ese no es el tema. Él dejó ensamblada las bases, dejó todo coalugado para una nueva iglesia conciliar falsa. Él se rodeó de todos los heresiarcas que iban a contemplar esta nueva iglesia. Él armó todo el equipo y luego puso las bases legales y jurídicas de la falsa iglesia. Fue, por lo tanto, el arquitecto intelectual que dio forma a la estructura
de la falsa iglesia del Vaticano II. Ave María Purísima, sin pecado concebida.